Muchas gracias por su intervención, me ha encantado. Sobre todo lo que en los últimos años se está haciendo por esa ética en la corrupción en los ayuntamientos y en todo lo que se está haciendo, poniendo a cada uno en su sitio, ¿no? Pero no se habla de esa otra corrupción judicial donde se cometen muchas barbaridades, no sale a la luz pública. Yo me estoy acordando ahora mismo de los años 90, cuando saltó aquella corrupción judicial en Marbella y la persona, una jueza, que hizo aquella denuncia pública en los medios de comunicación, pues le cortaron la cabeza apartándola de la carrera judicial. Y no llegaron a entrar en la cárcel los propios corruptores de ese problema judicial en Marbella. Muchas gracias. Sí. Sí, ahora. Bueno, sobre la corrupción judicial, la verdad es que sabemos poco. En principio yo soy optimista, yo creo que no hay muchos jueces corruptos. Y creo que, pero por los datos objetivos que tenemos, ¿no? Ciertamente, cuando se pregunta a la gente si paga sobornos para los jueces, etcétera, es muy bajo el número de personas que puede decir que ha pagado sobornos, y no a los jueces, sino muchas veces los propios abogados que les dicen que les van a dar, que necesitan dinero para comprar al juez y a saber lo que hacen con ese dinero, ¿no? Ahora, sí es cierto que hay un problema grave en nuestro país con los jueces, que es el problema de la independencia, un poco la independencia política, dado que el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano supremo de gobierno de los jueces, es un órgano extraordinariamente politizado, donde cada vez más el hecho de pertenecer a un sindicato u otro, bueno, a una asociación profesional, influye enormemente en cómo se distribuyen los puestos, el modelo de carrera, etcétera. Y bueno, ciertamente, si un juez quiere ser imparcial e independiente en España, no tiene ningún problema para serlo. Ahora, si además de eso quiere ascender en su carrera judicial, pues a lo mejor tiene que, de alguna forma, adecuarse a ciertas prácticas o a ciertos acuerdos internos, y en los cuales, claro, la independencia a veces puede estar sacrificada. Pero bueno, los casos de jueces corruptos no son muchos, y luego ciertamente los casos que se juzgan internamente, pues parece que hay una cierta endogamia, ¿no? Las sanciones a Estevil fueron muy fuertes, pero porque no era de la carrera propiamente dicha, algunos dicen, ¿no? Si hubiera sido de la carrera, no hubiera tenido la sanción que tuvo, ¿no? Entonces, sí, ahí hay un problema, igual que el otro día salió en El País, ¿no? El domingo, ¿no? Que es el del pase al sector privado. Ciertamente son muy pocos jueces, pero ahí hay una estrategia que muy parecida al problema en Francia, ¿no? En Francia hay muy pocos jueces que pasan al sector privado, pero son casi todos los jueces de delitos económicos. Son los que tienen información estratégica y les interesan a las empresas. En España, pues es en la Audiencia Nacional donde hay más interés en que algunos fiscales y jueces pasen al sector privado. Se van con una información relevante, luego la podrán usar o no, pero no hay controles de la salida, no hay un sistema de cuarentena posempleo como para los altos cargos. Otra cosa es que se cumpla o no para los altos cargos, esa es otra. Pero, por ejemplo, los altos cargos del Estado no pueden pasar a ninguna empresa con la que han tenido relaciones durante 2 años posteriormente a su cese. No pasa para los jueces, no pasa para los inspectores de finanzas, no pasa para los abogados del Estado. Ahí tenemos problemas que tendremos que resolver, ¿verdad? Sí. Me ha interesado mucho la distinción que ha hecho entre una conducta corrupta y una conducta poco ética. En la conducta corrupta yo creo que bastaría con acudir a la vía penal y no sería muy difícil perseguir esa conducta. Pero la conducta poco ética, por ejemplo, los funcionarios que no actúan todo lo bien que debieran, no informan como debieran informar, eso que nos encontramos al día a día en muchas oficinas de la Administración Central, de la Autonómica, de la local.
Según usted, ¿cuál podría ser el mecanismo, si existe hoy, de lucha contra ese tipo de conducta poco ética de los funcionarios? Bueno, yo creo que el derecho a la buena administración, ¿no? Si hay unos códigos que exigen una serie de conductas y los funcionarios no actúan de acuerdo con ese tipo de conductas, de principios y de reglas, entre los cuales está la diligencia, hay que actuar de forma diligente, hay que actuar de forma proactiva, hay que justificar los actos, hay que ser transparente, hay toda una serie de deberes que se establecen en los códigos éticos. En consecuencia, si hubiera un órgano que realmente tuviera la capacidad para detectar e investigar esos casos y hubiera un sistema de sanciones eficaz, pues sería una forma, desde la perspectiva, podríamos decir, para empezar, más represora. Y luego está el otro elemento clave, que es la perspectiva más motivadora, ¿no? Incentivar conductas positivas, ¿no? Para incentivar conductas positivas, pues por una parte yo creo que es fundamental que la carrera de los funcionarios esté vinculada también a su honestidad y a su profesionalidad. No puede ser que alguien que todos sabemos que es un vago redomado, porque conoce al ministro o al concejal X, de repente es el subdirector o es el jefe del área, no sé qué. Bueno, yo creo que esos son datos que desincentivan luego al final muchas veces. Si no te llevan a una persona honesta, no le llevan a ser corrupto, pero sí le desmotivan, ¿no? Entonces yo creo que hay elementos ahí vinculados a motivación, buena gestión del personal, carrera, desarrollo, formación, que incentivarían en ese campo, pero al mismo tiempo deberíamos tener el ámbito represivo también abierto, ¿no? Y combinando los dos elementos tal vez mejoraríamos. Un elemento clave para esto debe ser la evaluación del rendimiento, la evaluación del desempeño, que es un instrumento muy complejo, que no funciona bien en casi ningún país, por desgracia, pero que, bueno, hay que intentarlo, por lo menos, tener sistemas de evaluación del desempeño, ¿no? De las personas en las organizaciones públicas. Es decir, usted tiene unos objetivos, los ha cumplido o no los ha cumplido, usted tiene unos factores del puesto que son clave en qué medida los desarrolla o no los desarrolla. Bueno, ahí con una autoevaluación, con una evaluación por el superior jerárquico, con una evaluación por tus compañeros o por tus subordinados. Bueno, pues todo esto contribuye. No hay, supongo que no hay medidas perfectas, pero hay algunas que funcionan mejor que otras. Muchas gracias por su intervención, profesor. Y quiero preguntarle, ¿hay algún órgano, algún mecanismo, alguna cosa prevista en nuestro Parlamento para adecuar nuestros derechos a los organismos, el control administrativo necesario? Por ejemplo, los americanos tienen, digamos, un organismo de control que son nombrados por el Parlamento y luego también existe por el presidente. ¿Existe en nuestro derecho, nuestro Parlamento, alguna iniciativa legislativa encaminada a acercar nuestro mecanismo de control al derecho americano o para hacerlo más eficaz? Bueno, ahora mismo yo tengo mis ojos puestos, esperanzados en el nuevo Código Penal, a ver si de una vez por todas ya se introduce algún tipo como la corrupción en el sector privado, si se introduce la responsabilidad criminal de las personas jurídicas, si se mejora el tipo penal del cohecho. Es decir, ahí en el Código Penal yo creo que hay algunas medidas que son necesarias. Luego hay otro proyecto de ley que lleva ahí, no sé, 8 años pendiente, que es el de transparencia y acceso a la información, que sigue ahí pendiente. No sé, es algo que dicen que es como las meigas, ¿no? Todos dicen que existe, pero nadie lo ve, porque yo
nunca acaba de salir, pero bueno, ahora parece que había más intención de sacarlo. Ese para mí sería muy importante, ¿no? Hay alguna comunidad autónoma que ha avanzado en este campo, en su momento Galicia, y ahora Castilla-La Mancha está muy interesada en desarrollar, no sé, Andalucía, desarrollar una ley de acceso a la información con algún órgano independiente que nos asegure a todos los ciudadanos que ese derecho reconocido formalmente pues realmente se nos respeta. Es decir, hoy en día cualquiera de ustedes, si pide información pública, por ejemplo, de contratos en los cuales ustedes no hayan participado, probablemente le dirán que usted no tiene derecho a acceso porque no tiene interés directo y personal en el asunto. Claro, con estas normas acabaría esto. Yo creo que permitiría mejores controles de la administración pública. Esta es una ley que yo creo que es fundamental. No sé si dará tiempo que salga antes de que lleguen las elecciones. Sí, quería preguntarle al profesor ponente. Bueno, es una reflexión y a la vez una pregunta. Ha sido interesante la parte estadística que usted ha mencionado, la cita del profesor Nieto. No, yo recuerdo si lo recuerda usted y los presentes, de un alcalde de un municipio de aquí de Málaga que se subió a tal cantidad el sueldo que incluso el propio partido a nivel provincial le tuvo que forzarle a dimitir, ¿no? Y resulta que este señor se excusó diciendo que si no tenía ese sueldo tan alto, quizás daba a entender que se veía obligado, ¿verdad?, a realizar prácticas inadecuadas, y que todos pensamos en cuáles serían, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con soborno a cambio de licencia de obra y permiso urbanístico. Entonces, a la vez de eso, le quería comentar que si no ve que no corresponde con una buena ética y una administración adecuada, la imagen que da que muchos concejales, por ejemplo, tengan sueldos equiparables a cargos altos de la nación, presidente de gobierno, presidente del Senado, de las Cortes, y vemos que son señores que no tienen preparación, no tienen cualificación académica y están sirviendo en municipios de pocos miles de habitantes. Sin embargo, después se ve que no hay obras, no hay infraestructuras. Por tanto, pienso en este caso, que por qué se permite, si no habría alguna medida, esta es la pregunta que le hago directamente, si cree usted que habría alguna medida para evitar que estos señores tengan esos sueldos equiparables a otro tipo de personas de mayor responsabilidad política. Gracias. Bien. Bueno, sobre esto la FEM lleva tiempo trabajando en un código ético y además en la idea de establecer algunos límites, por lo menos internos, a los sueldos en función del número de población, etcétera. Yo creo que eso es importante, que haya una autorregulación por parte de los propios alcaldes para definir unos salarios tope en función del número de habitantes, que sean suficientemente dignos como para que, claro, no veamos al pobre alcalde pidiendo a la salida de la iglesia, pero que no sean dañinos a la imagen colectiva, ¿no? De todas formas, tengo que decir que no por pagar más hay menos corrupción, dados unos umbrales mínimos, claro. Y los datos son muy relevantes en este sentido. En México los altos cargos ganan más que en España. Sin embargo, tienen mucha más corrupción. Es decir, que dados unos umbrales mínimos, luego no por el hecho de ganar mucho más uno va a ser menos corrupto, ¿no? Se supone que si usted tiene para vivir dignamente, luego a partir de ahí, si usted quiere ganar dinero, dedíquese a otras cosas, no se dedique a la política, ¿no? Entonces esa sería mi respuesta. Debe haber unos topes, deben establecerse a nivel de autorregulación en la medida de lo posible y deben respetarse por parte de los alcaldes y concejales. Bueno, ya no tenemos más remedio que